Esta mañana en el culto de obreros estábamos viendo y analizando un poquito el campo y veíamos las dificultades y los problemas que las iglesias en esta época están afrontando, los problemas y las dificultades que en esta época se está sufriendo. No solamente las iglesias, y cuando hablamos de iglesias evidentemente hablamos también de hermanos y de creyentes que sufren, y por eso las iglesias también están sufriendo. Tenemos que preguntarnos hoy, ¿por qué viene esa dificultad? ¿Por qué viene ese problema? ¿Por qué vienen problemas a nuestras vidas? ¿Por qué vienen problemas en nuestro campo? ¿Por qué vienen problemas a nuestra familia? ¿Por qué vienen problemas en general al ser humano? Tenemos que preguntarnos también, ¿por qué muchos creyentes podemos estar diciendo que vienen las respuestas? ¿Por qué vienen respuestas a tu vida? Tengo que saber por qué Dios tiene que traer respuestas a nuestras vidas. Más importante que saber las dificultades, lo más importante es saber por qué vienen las respuestas a nuestra vida. ¿Por qué vienen las respuestas? Es mucho más importante esto. En todo el mundo hay personas que han estado ocultas. En todo el mundo hay personas que han estado preparadas para recibir el Evangelio. En todas las épocas, en todas las diferentes épocas de la historia, siempre ha habido personas que han estado ahí ocultas, que no han sido quizás muy relevantes, pero que han sido las personas que Dios ha utilizado para darles el Evangelio y para dar el Evangelio en esa época. Esto es a lo que llamamos los que quedan. O decimos que son los esparcidos, aquellos que han salido a mejor como peregrinos o como inmigrantes. Esto es a lo que llamamos que son los remanentes. Los remanentes. Todas las obras en cada época siempre surgieron a través de estas personas. Siempre que Dios obró en una época donde hubo siempre dificultad, siempre Dios levanta, y Dios siempre levantó un remanente. En la época de Egipto, cuando estaban en esclavitud, Dios levantó a un remanente como Moisés. En la época cuando estaban colonizados, en la época cuando fueron esparcidos y donde fueron en la época de cautiverio en Babilonia, Dios levanta a un hombre llamado Isaías, donde da una palabra profética. En la época de la colonización de Roma, siempre Dios levantó un hombre para dar un mensaje importante. Si nosotros entendemos la época donde vivimos, y por eso es la importancia del mensaje, si nosotros entendemos la época, nosotros vamos a tener claro quiénes somos, vamos a entender rápidamente quién tú eres, vas a entender y vas a tener clara cuál es tu identidad en esta época, vas a saber quién eres. Amén. Tienes que ser llamado como un remanente. Remanente no solamente son los jóvenes que a veces decimos, los niños, sino también los que quedan en esta época. Y para revelarnos esta verdad es que Dios habló y trajo la unidad. Dios juntó a estos hombres y a estas mujeres y les reveló ese plan que Dios tenía para esa época. Dios nos ha hecho encontrar a los que estamos aquí, y doy gracias a Dios por los que estamos, porque Dios nos ha hecho encontrar para darnos un plan y para darnos una guía y una dirección. No es casualidad que estemos aquí reunidos y congregados. Algunos pueden pensar esto, algunos pueden pensar, bueno, he venido hoy por casualidad, hoy he venido solamente de visita. Pero si estamos aquí y estamos manteniéndonos como remanentes, si estamos permaneciendo dentro de esta unidad, es porque Dios tiene para nosotros un plan importante. Y Dios nos ha hecho también juntarnos para tener entrenamiento. ¿Por qué estamos viajando a Corea? ¿Por qué estamos haciendo las cosas? ¿Por qué es tan importante el entrenamiento? Para que nos demos cuenta de esta realidad. Porque estamos viviendo en un mundo y no nos percatamos de cuál es nuestra identidad. Creemos que somos simplemente personas que vivimos en este país llamado España, aunque algunos habéis venido de otros países y continentes, pero parece como que vivimos de una manera muy ajena a esta realidad. Si estamos aquí es porque Dios te ha llamado y Dios te ha escogido con un plan y un propósito. Te ha hecho encontrar con una iglesia, te ha hecho encontrar con un pastor que está anunciando y proclamando el Evangelio de Cristo. Y donde necesitamos estar entrenando para que tengamos clara cuál es nuestra
identidad y para que tengamos claro cuál es el plan y el propósito para nuestra vida. Hermanos, no estamos aquí simplemente por estar, no estamos aquí simplemente para hacer números en un censo para cuando vamos a votar en las elecciones. Dios tiene un entrenamiento para nosotros, porque yo necesito este evangelio, yo necesito hacerlo mío. No es un evangelio cualquiera, de acuerdo que es el evangelio de Cristo, pero yo siento las palabras, cuando Pablo también predicando este evangelio, él decía, os presento mi evangelio, pero no decía que él era el protagonista, sino que él lo tenía y lo daba como algo que era suyo personal, lo había hecho suyo. Necesitamos que la palabra, necesitamos que el evangelio lo hagamos nuestro. No es que algo que aprendemos o que memorizamos, sino que es algo que nos pertenece, que es nuestro. Y para esto Dios nos va a dar un lugar, nos va a dar un centro donde podamos hacer esta realidad, un centro donde podamos entrenar, un centro donde podamos reunirnos, un centro donde podamos estar juntos preparando y entrenando a los remanentes para hacer la obra de la evangelización. Necesitamos levantar ese centro de remanentes. ¿Por qué decimos esto? Porque este es el resumen de la Biblia, es el resumen de la palabra, porque tenemos que tratar de traer esta palabra al día de hoy, actualizarlo. Tenemos que dar o dejar, como dijimos la semana pasada, deshacernos de los moldes incorrectos, quitar todos los moldes que no sirven. Tenemos que equiparnos con los nuevos moldes que Dios nos ha dado, los moldes que Dios nos está proveyendo y nos está dirigiendo. Tenemos que quitar las cosas que no sirven, las cosas que no son necesarias, para quedarnos con lo que es imprescindible. Quitémonos todas las cosas que son secundarias, que no tienen ningún valor. Somos algo mucho más importante que simples números en un censo electoral. Somos algo o alguien que Dios ha levantado. En el texto de hoy, que lo tenéis en los boletines, Hechos 9:15 nos da una palabra. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios da una palabra, Dios le dio un mensaje asombroso al apóstol Pablo en ese momento, en ese lugar. El mundo nos habla de dificultades y nos habla de problemas, pero la palabra de Dios, la Biblia, nos está diciendo y nos está hablando de las personas que necesitan ser levantadas por causa del Evangelio. El mundo nos habla de felicidad, el mundo nos está hablando continuamente de que tienes derecho a ser feliz, el mundo nos habla de las cosas que necesitas para ser feliz. Y ves los anuncios en la televisión y te dice, tú necesitas tener economía, tú necesitas para ser feliz tener unos buenos coches, unas buenas casas, un buen lugar donde ir a veranear. El parámetro de felicidad del mundo está muy claramente marcado en las cosas físicas, en las cosas que podemos tocar, que son tangibles. Y nos dice, si tú tienes un buen trabajo vas a ser feliz, si tienes una buena carrera, si tienes economía, puedes hacer lo que quieras, porque el que tiene dinero puede hacer lo que le dé la gana, puede hacer lo que quiera. No se da cuenta que un día, por muy bien que te vayan las cosas y por mucho dinero que tú tengas, un día vas a ir con tu coche por una carretera en un exceso de velocidad, te vas a salir de la carretera, te vas a estrellar, te vas a matar, como le pasó al jugador de fútbol en esta semana, que ha salido en todos los medios de información, con 35 años. Tenía todo para ser feliz este hombre. Lo tenía todo, pero un momento lo perdió todo. Tú puedes tenerlo todo, puedes tener éxito. Un jugador que ha sido famoso, que ha jugado en los mejores equipos de España. Un jugador que ha jugado en la selección española, famoso, con dinero. En un momento determinado se acabó todo el problema. Muchas veces enfocamos las cosas de la felicidad y enfocamos para ser felices en cosas que son intangibles, en cosas como el dinero y todo ese tipo de cosas. No nos damos cuenta del verdadero problema del ser humano. Solamente la Biblia nos habla del problema espiritual del hombre. Solamente la Biblia nos habla de los problemas importantes del ser humano. Génesis 3, 6, 11 nos está dando la palabra. Es el destino de la humanidad. No se habla de los desastres que vienen sobre la humanidad cuando el hombre vive apartado de Dios, pero el hombre sigue queriendo ser feliz por sí mismo.
apartado y ajeno a Dios. El hombre quiere seguir luchando por su propia felicidad, adquiriendo cosas. Formamos y queremos construir una torre de Babel para alcanzar los éxitos. Y queremos seguir trabajando en esa dirección. Y el ser humano sigue queriendo ser feliz por cosas que no tienen sentido, que son innecesarias. Siguen sufriendo por eso. No saben lo que están haciendo, por eso no pueden ser felices. Por eso el ser humano siempre va a aspirar a más. Yo me quedé un poco asombrado con este jugador de fútbol cuando yo ya perdí la pista con 35 años. Digo, ¿qué será de...? Cuando dijeron, ¿dónde estaba? Estaba jugando en un equipo de segunda división ya. No tenía ninguna necesidad de estar jugando en un equipo de segunda división. Pero es siempre, quizás, no lo sé cuál era su vida, pero aún todavía, ¿por qué? Sigo siendo un jugador que jugaba en la selección española, en el Real Madrid, famoso. Da igual todo ese tipo de cosas. La gente vive con la esperanza de cosas que algún día mejoren. Y siguen viviendo y quizás, bueno, el año que viene, que nos deseamos buenas cosas. Los judíos sabéis cómo se saludan, ¿verdad? Shalom, ¿qué significa? Paz. ¿Por qué se desean paz? Porque no la tienen. Porque es un país que siempre, desde el principio, siempre ha tenido conflictos. ¿Por qué nos deseamos, nos decimos buenos días? Porque normalmente no lo son. Porque normalmente no son buenos días. Lo habitual no es que sean buenos días. Te deseo lo mejor, que tengas un buen día. ¿Por qué? No es lo habitual. Nos deseamos lo que no es habitual. ¡Feliz año nuevo! ¿Por qué? Porque el de atrás que hemos pasado. Siempre esperamos, o como muchos decimos, bueno, que por lo menos sea como el año pasado. Por lo menos igual. ¿Qué significa eso? Que no ha sido bueno. Es la realidad del ser humano. Las obras no pueden surgir a las personas ni para la iglesia mientras que estamos en el problema espiritual. Por eso tenemos que romper los moldes viejos y estar estableciendo los moldes nuevos. Los remanentes, tenéis que guardaros en este campo. Remanentes, tenéis que entrar en esta dirección. Tenéis que moveros en ese campo. Parecía que los remanentes estaban sufriendo, pero fueron los que quedaron. Parecía que estaba todo acabado, pero son los que quedaron. Dios nos ha llamado como los que permanecemos para que podamos tomar el Evangelio y salvar la época y el campo donde Dios nos ha puesto. Tenemos que entender esta palabra, que dentro del pacto de Dios está todo. Necesitamos recibir entrenamiento. ¿Para qué? Para permanecer, para interiorizar, para personalizar este mensaje, hacer mío el mensaje. ¿Por qué necesito entrenar? Porque no lo tenemos interiorizado todavía. Tenemos tantas cosas dentro de nosotros que no son válidas, que no sirven, que no valen absolutamente para nada. Por eso la Biblia nos habla de solo. Solo. Este es el gran misterio. Solo. Solo Cristo, no necesito otra cosa más. Solo el reino de los cielos, no hay otra realidad ni otro respaldo. Solo a través de la obra del Espíritu Santo, porque yo no puedo, porque soy débil, porque soy falto de esa realidad. Es la única manera de salvar al mundo. No necesito otra cosa. No busquéis otra cosa. Tenemos que entrenar hasta que esto sea una realidad en mi vida, de que solo Cristo sea lo único que yo necesite. Necesito entrenar hasta que solo el reino de los cielos sea mi respaldo. Tengo que entrenar hasta que la obra del Espíritu Santo sea forjada en mi vida. En el pasaje de hoy, Dios le da un mandamiento celestial a Pablo. Dios le da una misión y una dirección. Estamos hablando de que Pablo es un recipiente escogido por Dios. ¿Es así? Igual que vosotros. Sois remanentes, sois vasijas escogidas por Dios. Dios os ha escogido como un recipiente importante. Dios os ha escogido como una vasija que Dios está restaurando, haciéndola nueva, poniendo nuevos moldes para hacerlo nuevo de parte de Dios. El problema es que las personas se han convertido ¿en qué? En esclavos de Satanás, como fueron esclavizadas en Egipto. Hoy en día no hace falta irse a Egipto para ver personas esclavizadas. Las vemos continuamente en nuestra sociedad, que están atados, que están
puestos en esclavitud, haciendo cosas que no quieren, viviendo en una sociedad que te obliga a hacer cosas, a vivir, si no eres tachado de cualquier otra cosa. Están viviendo en ese problema. Se han convertido en cautivos de Satanás como en la época de Babilonia. Solo es necesario proclamar el nombre de Emmanuel. Isaías 7:14. No es necesario ninguna otra cosa más. Hoy en día la sociedad sigue siendo colonizada bajo Satanás porque no han entendido la palabra que Pedro dio en Mateo 16. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Las personas siguen siendo esclavizadas por esta realidad. Esa es la palabra de la Biblia. Incluso si solo te aferras al pacto, solamente tomas esta palabra de que Jesús es el Cristo, recibirás respuestas a tu vida. Empezarás a recibir respuestas. Esto es algo que no se consigue con nuestras fuerzas ni con nuestro poder. Es por eso que la palabra, y Pablo llegó y comunicó, los justos, ¿por qué van a vivir? Por la fe. Lo entendió, no es por tus fuerzas, no es por tus causas que tú quieras levantar, es por la fe en el nombre de Jesucristo. Por eso el justo tiene que vivir por fe. No puede vivir de otra manera. Hay que empezar por esto. Hay que empezar por poner un sistema. Hay que empezar a poner sistemas en nuestra vida. Empieza a poner un sistema nuevo, un molde nuevo y diferente al antiguo. Debemos de buscar ese molde que Dios nos ha dado personalmente. Tenemos que buscar ese molde diferenciador, ese molde o ese sistema que es diferente. ¿Por qué digo que es diferente? Porque Dios quiere darnos algo diferente y distinto a lo que tenemos hasta ahora. Significa, Dios no nos ha abandonado todavía. Dios quiere hacer algo nuevo en nosotros. El texto de la semana pasada era 2 Corintios 5:17. Yo hago nuevas todas las cosas. ¿Qué significa esa palabra? Que todavía Dios está trabajando en tu vida. Que Dios todavía está trabajando con nosotros. Que Dios no se ha cansado de ti. Que a veces nosotros nos cansamos los unos de los otros. Es que fulanito, es que es muy pesado, es que ya me canso de aguantarle. Es que ya le he perdonado tantas veces, es que ya una más y ya no le perdono, ¿eh? Lo decimos. O un hermano que dice, no, es que me ha tratado mal, ya no le hablo más. Y ya no le hablamos más al hermano. ¿Cuánto más si nos salimos al campo del mundo, verdad? Pero hay veces que nosotros mismos no aguantamos a los demás. Hay veces que ni siquiera te aguantas a ti mismo. Te miras al espejo y no te gustas. Y llegas y dices, no me gusto como soy, me gustaría ser diferente. Pero llega un momento que dice, las personas caen en depresión precisamente porque no pueden cambiar. Porque no pueden cambiar la situación. No se gusta la situación que viven. No se gustan como son tampoco. Por eso hay tantas clínicas de estética. No se gustan. Ni físicamente tampoco, y buscan y tratan de cambiar, y cambian por fuera pensando que si cambiamos nuestra estética y nuestra imagen, va a cambiar también nuestro interior. Vamos a ser aceptados, vamos a ser más queridos, me voy a sentir mejor, me voy a sentir más realizado, me voy a sentir más cómodo. Nos estamos equivocando. Nos cansamos, llega un momento donde ya te cansas de ti mismo. Personas que se hacen tantos cambios de estética porque dicen, no, yo quiero parecerme al muñeco Ken, y se hacen operaciones porque no se gustan y tratan de hacerse personas diferentes que no son. Doctor, yo quiero que me haga usted la cara de fulanito de tal o menganito, o esa actriz o ese actor que me gusta tanto. Yo quiero ser como la Angelina Jolie, o yo quiero ser como Brad Pitt. No lo eres, pero tienes muchas cosas mejores que ellos. Dios sigue trabajando en cada uno de nosotros. Dios sigue haciendo una obra nueva. Mira los 7 remanentes. ¿Qué le dijo Dios a José? El faraón miró a José y dijo, nunca había visto a nadie tan lleno del Espíritu de Dios. Poner la palabra en el corazón es lo más importante que tú necesitas. No cambies tu aspecto interior, cambia tu corazón. No trates de cambiar cosas externas. Pon la palabra de Dios en tu corazón. Tenemos que empezar a poner esa palabra, lo más importante, en nuestro corazón. Moisés vio el verdadero poder de Dios en el monte Horeb.
Moisés pudo experimentar el verdadero valor, el verdadero poder cuando estuvo en la presencia de Dios. No se cansó Dios de Moisés. 40 años en el palacio no te han servido para nada. 40 años en el desierto cuidando ovejas no te ha servido para nada. A partir de ahora, los 40 años que te quedan, vas a ser el gran libertador. Pudo experimentar el poder de Dios. Necesitamos recibir la fuerza que viene y que emana solamente de estar delante de la presencia de Dios. Cambia los moldes, hermano. No busques otro molde. Necesitas fuerza, necesitas poder. No lo vas a encontrar en ningún sitio. Solo estar delante de la presencia de Dios. Le tenemos que dar cuenta. Tenemos que darnos cuenta. Porque además esta fuerza, este poder, es lo que Dios desea darte a ti. Dios desea darte. Por eso Dios llamó a Moisés. ¿Para qué le llamó si no? Mira, Moisés, estoy quemando una zarza y no se consume. No es un truco de magia. No es algo que los magos hacen hoy en día. Con truco. No era eso. No era dejar con la boca abierta a Moisés. Dios quería revestirle del poder y la fuerza para el plan y la comisión a la cual le iba a encomendar. Dios cuando nos llama y nos ha escogido como vasos de honra, y Dios nos ha escogido como estos vasos escogidos por Él, es porque Dios quiere llenarlos de algo valioso. Pero también está diciendo, por eso quita los viejos moldes, establece los nuevos, porque el viejo molde no sirve. Es la parábola que Jesús también enseña a sus discípulos. No puedes echar un vino nuevo en un odre viejo. ¿Entendemos esta palabra? ¿Por qué no puedes echar vino nuevo en un odre viejo? Porque esa fuerza que tiene el vino nuevo va a resquebrajar, va a romper los moldes viejos, va a romperlo. Y el problema no es que el odre se rompa. El problema es que el vino se derrama. ¿Amén? Es mucho más valioso el vino que el odre. ¿Qué es lo que está diciendo? No puedo echar lo nuevo de Dios en un recipiente viejo. ¿Por qué? Os voy a destruir. Si yo pongo lo nuevo de Dios, si os lo pongo en los moldes viejos, voy a resquebrajarlo, se va a romper. No podéis contenerlo. Os voy a hacer daño. Por eso muchas veces oramos, Dios no te da respuestas. No estás pidiendo desde el molde nuevo que Dios tiene para ti. Lo pides desde tu viejo molde. No puedo concedértelo. Hijo mío, no puedo dártelo porque te puedo destruir. Ese vino nuevo es tan poderoso, tiene tanta fuerza que te va a resquebrajar, no lo vas a poder contener. No puedo concedértelo. Tenemos que establecer esos vinos, esos moldes nuevos que tiene para nosotros. Encuéntralo. Si tú tienes un molde nuevo, no te preocupes. Si tú tienes un molde nuevo, si tú empiezas a establecer moldes nuevos, no te preocupes. Las bendiciones de Dios, todo lo nuevo de Dios, está obligado a venir a vosotros. Estás, por lo tanto, obligado a entrar dentro del pacto de Dios. Si tú entras dentro del pacto de Dios, estableces los nuevos moldes de Dios, ese vino nuevo va a venir solo a tu vida. Solo es estar delante de la presencia de Dios. Hay veces que nosotros nos preocupamos un poquito. Hay una palabra que tenemos que ver o tenemos que entender. Primero tenemos que hacer un sistema que es diferente. Es lo nuevo de Dios. Pero Dios también nos está diciendo otra palabra que tenemos que establecer. La palabra solo. ¿Por qué? Porque no sabemos vivir solo con esta palabra. No sabemos tomar esta palabra. Dios nos bendice, ¿para qué? Para que podamos sobrevivir solos. Hay muchas personas que no pueden tener esta bendición. Sobre todo parejas, novios, matrimonios. No, es que yo con mi esposa. No, yo con mi esposo. No, tú tienes que vivir tú. Dios te llama ¿a quién? A ti.
A ti te está llamando. Ya, pero es que mi esposo... No estoy hablando de tu esposo ahora. Tú tienes que sobrevivir solo. ¿Por qué? Este es un sistema que es individual. Amén. Igual que es un sistema diferente, lo que Dios nos quiere dar, es un sistema individual. Dios va a tratar contigo. Amén. Dios, cuando vayas a la presencia de Dios, no te va a pedir y decir, oye, tu esposo, no. Te va a hablar de ti. ¿Y tú qué hiciste? ¿Qué hiciste tú? El sistema es individual. Si tú puedes estar solo delante de la presencia de Dios, recibirás tremendas respuestas. Durante el culto serás reavivado, recibirás vida, recibirás fuerza. No necesito depender de mi esposa ni de mi esposo. Necesito depender solo de Cristo. Hablamos de unidad y al mismo tiempo hablamos de individualidad. Yo tengo que recibir solo la gracia como Moisés recibió solo la gracia de Dios. Luego, ¿qué le dijo? Ve con tu hermano, ¿verdad? Es que yo soy tartamudo, ¿qué da si voy con mi hermano? No, tú recibes la gracia. Luego, júntate con tu hermano. ¿Es así o no? Tenemos que entender esto. Yo tengo que recibir gracia de parte de Dios. Yo tengo que recibir la fuerza de parte de Dios. Yo tengo que llenarme de la presencia de Dios en un molde nuevo. Luego, si tu esposo te acompaña, ve con él. Y si no, ora por él. Bendícelo. Intercede con él. Haz fórum de la palabra hasta donde puedas. Pero tú tienes que recibir gracia, esposa, esposo. No tengas que depender. Es un sistema individual. Es para ti. Joven, es un sistema para ti. No vale, remanente, que tú me vengas ahora diciendo también, no, es que mi padre, mi madre, mi papá, mi mamá son así o asao. Da igual como sean. Tú solo delante de la presencia de Dios puedes recibir gracia. Nos encantaría que todo fuese un jardín de rosas. Papá y mamá que se quieren, que se aman, que tienen culto, te llevan, te dan la palabra, te ministran. No es así siempre. ¿A qué no? Entonces yo tengo que recibir gracia yo solo. Porque puede haber momentos en tu vida en que te encuentres en soledad. ¿Y qué pasa entonces? Nos deprimimos, nos caemos, nos hundimos. ¿No le pasó eso a Elías? Que se fue a una cueva y dijo, no, aquí ya solo, estoy solo y me muero. ¿Por qué? Estoy solo. ¿No era eso el argumento? Estoy solo. Por eso, ¿qué le tiene que decir Dios? Cabezón, no estás solo. Hay 7,000 que te están esperando. Pero ¿cuál era el concepto? Que me quieren matar y estoy solo. Porque parecía que era el solo. No estamos solos. No estamos solos. Es la bendición de Emmanuel. No estamos solos. Dios está contigo. No estamos solos. Dios está con todos y con cada uno de nosotros. Tienes pueblo alrededor tuyo, le está diciendo. Hoy la palabra es la misma. No estás solo. ¿Por qué? Mira en tu campo, en tu alrededor, estudiantes en vuestro instituto, seguro, ahí hay pueblo de Dios. No lo veo. Hay pueblo de Dios. Hay muchos creyentes en Parla que todavía no lo saben. No estás solo, simplemente tienes que salir al campo, tienes que verlo. No lo vemos porque no salimos al campo, pero creyentes hay, no estamos solos. Una de mis ilusiones, puedo decir que es una ilusión, que los remanentes fuesen a Corea y que la mayoría de remanentes fuesen a Corea. Uno de los motivos precisamente era este, ver que no estáis solos. Porque los remanentes tienen a veces ese concepto, estamos solos. Porque ¿cuántos somos? Somos poquitos jóvenes, ¿verdad, Dani? Somos pocos jóvenes. Y a veces podemos pensar, estamos solos. La ilusión que tenía, y estaba orando y oro, Señor, que puedan ver, que puedan bajar a la iglesia en Tegu, que vea la iglesia que es parte de nosotros, o nosotros parte de esa iglesia. Que vean cuántos hermanos tienen allí que os aman. Cuántos pueblos de Dios hay en Tegu, concretamente que yo conozco, que está orando continua y constantemente por todos y cada uno de vosotros.
Y quizás no lo sabéis, algunos no lo sabíais, pero hay miles de creyentes que oran personalmente por todos y cada uno de vosotros. Yo quiero que los jóvenes, los remanentes vean eso, que todos pudierais ver eso, que vierais que formáis parte de un todo, de un pueblo, que formáis parte de una comunidad que Dios ha levantado con una misma dirección, con un mismo contenido, con un mismo propósito. Hay veces que una de las cosas que a mí más en un principio me movían era mi sentimiento de soledad. Pensaba que estaba solo. Cuando iniciamos esta andadura dentro del Evangelio, yo digo, sí, en Corea está bien, pero yo estoy aquí solo. Soy el único pastor que lleva esta palabra y este mensaje en España. Luego, el pastor José Martillas, bueno, somos dos, pero en Madrid estoy solo. Hasta que Dios me hizo entender esto. Tú eres parte de algo mucho más grande. Tú no estás solo. Dios nos ha dado el encuentro como pastores, me ha dado el encuentro con vosotros, que sois los remanentes, los evangelistas y los protagonistas del siglo XXI. Dios me ha dado este encuentro y esta bendición y Dios me hizo abrir los ojos. Tú perteneces a algo mucho más grande. No mires estas cuatro paredes. Esto es algo mucho más grande. Pero tienes que aprender a vivir solo en primer lugar. Porque luego te vas a encontrar con otros que no vas a tener que depender de ellos, sino que juntos vais a hacer la unidad. Juntos vais a entrenar. Juntos vais a levantar ese lugar para que los remanentes entrenen. Hay algo mucho más importante. Es que Emmanuel está contigo. Que las obras surgirán y os seguirán en vuestras vidas. Lo queráis o no, las obras vendrán. Son las bendiciones irresistibles que Dios te da. Aunque no lo quieras, Dios te va a bendecir. Porque estás dentro del pacto. Porque estás dentro del modelo y el molde que Dios ha establecido. Si tú estás dentro, aunque no quieras, aunque te resistas, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Algunas veces cuando salen las conferencias de Europa, no, es que no quiero ir, no tengo economía, no quiero ir, es igual. Y llegan y dicen, no, es que te las pagamos todas. Joder, Señor, ¿por qué me tienes que bendecir? Si yo no quería ir, pero es que te lo pagan todo. Digo, pues Señor, ¿por qué? Son las bendiciones irresistibles. ¿Por qué? Porque tienes que ir. No quiero, no quiero, no tengo dinero. ¿Que no tienes dinero? Toma. Funciona de esa manera, es así. Es el sistema que tenemos que establecer. Y hay un tercer sistema. Bueno, lo pongo ya en rojo. Hay una razón. ¿Qué significa eso? Siempre hay una razón para todas las cosas, si estás dentro del plan de Dios. Hay una razón por la cual Dios envió a José como esclavo. Hay una razón por la cual José tiene que entrar en la cárcel. Hay una razón por la cual Moisés tiene que salir al desierto. Siempre hay una razón. Tenemos que levantar el sistema y tenemos que descubrir el importante plan de Dios. Yo tengo que descubrir que dentro de este sistema hay un plan que Dios va a cumplir. Por eso yo tengo que entrar dentro de ese sistema. Es que hay una razón para que ocurra. Si estamos viviendo lo que estamos viviendo, es porque hay una razón. Por eso es un sistema que tengo que cambiar rápidamente. Tenemos que cambiar el chip, quitar lo antiguo. Tenemos que dejar de preguntarnos cuando ocurre algo. Ay, Padre, ¿por qué Dios me ha hecho esto? Señor, ¿por qué a mí? Tenemos que dejar de cambiar ese tipo de preguntas y de planteamientos. Cuando ocurre algo, si estás dentro del plan de Dios, significa que Dios tiene un plan para tu vida. ¿Por qué estás hoy aquí? ¿Por qué estás hoy aquí? ¿Por qué hay otros hermanos que hoy no están? Porque hay un plan para tu vida.
No es una casualidad que estés aquí. ¿Tú crees que es casualidad? ¿O crees que determinaste? ¿Crees que tú tuviste una excelente idea? Pero resulta que hay una razón por la que estés aquí. Hay una razón por la cual tú viniste de tu país. Tú viniste pensando que eres un emigrante, que viniste a resolver tu problema económico. Pensaste que viniste aquí porque en tu país había necesidades, no podías desarrollar o cubrir tus expectativas y determinaste decir voy a un país como España porque tenemos el mismo idioma o porque hay mejores expectativas económicas. Tomaste una decisión y piensas que esa decisión la tomaste tú en su momento libremente o porque realmente había una razón por la cual tú tenías que venir aquí. Y cuando llegas a España te encuentras que tienes muchos lugares donde ir, pero de todos los lugares decides venir a Madrid. Y con lo grande que es Madrid decides venir a Parla. Y con todas las iglesias que hay en Parla decides venir al Aposento Alto. Y tú dices, ¿por qué estoy aquí? Porque hay una razón de que estés aquí. Hay un plan de Dios para el cual tú tienes que estar aquí. Por eso tú tienes que descansar dentro de ese plan de Dios. Que todas las cosas que están ocurriéndote o aconteciéndote, todas están dentro de ese plan. Hay una razón para que tú estés así. ¿Por qué tienes ese problema o esa dificultad? Hay una razón. ¿Y cuál es? Ponte en la presencia de Dios. Dios te lo va a mostrar, porque hay un plan escondido delante de Dios. Hay un plan escondido que está ahí, que solo Dios sabe. Busca ese plan de Dios. Y hoy determina cosas. Esta determinación que debemos de tomar hoy, Dios se la dio a Pablo en el texto de Hechos 9:15. ¿Qué le dijo? Este va a ser un siervo escogido mío delante de los gentiles. Dios nos está llamando como vasos escogidos para proclamar el Evangelio a los gentiles. ¿Quieres una razón? Determina proclamar esta palabra que Dios nos está dando. ¿Por qué razón Dios me ha llamado? ¿Cuál es ese plan de Dios? Porque quiere que tú seas un testigo delante de los gentiles. Aquellos que todavía no conocen a Cristo. Vas a serlo. No le dice que te esfuerces en serlo. Voy a leerlo otra vez. Porque instrumento escogido me es este. Me es. No es que será, es que lo es. Es que lo va a hacer. Va a llevar mi nombre a la presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Es que sí o sí lo va a hacer. Determina que Dios cumpla esta palabra en tu vida. Amén. Determina que esta palabra se cumpla en tu vida. Yo no puedo hacerlo, pero Dios lo va a hacer a través de ti. ¿Por qué? Porque eres un vaso escogido por Dios. No es porque tú te lo merecieras, eres un vaso escogido por Dios. Y además vas a ser tu nombre en presencia de gentiles y de reyes. Tienes que preparar tu corazón también a que puedas predicar a personas influyentes. Moisés le pudo predicar a Faraón. Amén. Era la mayor autoridad de la tierra en aquel entonces. Moisés pudo predicarle. David pudo predicar a Saúl, a todo un rey. Daniel y sus amigos les predicó a 3 y les influyó a 3 reyes. Nabucodonosor, etcétera, etcétera. Pablo, tengo que ver Roma. No puedes morir. ¿Hasta cuándo? Hasta que esta palabra se cumpla. ¿Qué Dios te dijo que ibas a hacer? Que tenía que predicar a reyes. Vas a tener que hablar delante de César. Amén. Vamos a hablar a personas importantes, influyentes. No solamente a políticos que son unos mediocres todos, personas de verdad importantes en nuestra época. Un vaso escogido para estar delante de los hijos de Israel. Vas a ser un vaso escogido delante de todo el pueblo de Dios. Estáis en el lugar donde Dios quiere que estéis. Tomar esta palabra y llevar a cabo esta obra dentro del pacto de Dios. No lo podéis hacer fuera del pacto. No esforcéis en hacerlo por vuestras fuerzas. Se tiene que hacer dentro del pacto de Dios. A través de esta oportunidad, salvar a las personas, salvar a la gente, salvar a los individuos, a los jóvenes, salvar las iglesias. Dios os ha llamado para ello.
levantar y edificar la iglesia que Dios desea. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que podáis levantar y edificar con los moldes nuevos la obra que Dios quiere. La semana que viene profundizaremos un poquito más en esta palabra. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.